Cada célula de tu cuerpo está encerrada en una pequeña burbuja de membrana que tiene consistencia semejante a la del aceite para ensalada. El aceite para ensaladas puede parecer un límite terriblemente frágil entre una célula y el resto del mundo. Afortunadamente, la membrana plasmática resulta adecuada para su trabajo, la textura del aceite para ensalada y todo lo demás. Aquí veremos con más detalle los diferentes componentes de la membrana plasmática. Analizaremos sus funciones, su diversidad y cómo funcionan juntos para construir un límite flexible, sano y seguro alrededor de la célula. La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplásmica o plasmalema es una capa o bicapa lípida de los fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. En bacterias y en células de plantas también hay una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie exterior. La membrana plasmática se compone de una bicapa lípida que es semipermeable. Primero hablaremos un poco acerca del modelo de mosaico fluido. El modelo aceptado actualmente para la estructura de la membrana plasmática, llamado modelo de mosaico fluido, fue propuesto por primera vez en 1972. Este modelo ha evolucionado con el tiempo, pero todavía proporciona una buena descripción básica de la estructura y el comportamiento de las membranas en muchas células. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana plasmática es un mosaico de componentes, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. En otras palabras, el esquema de la membrana, como es el que se muestra a continuación, es solo una instantánea del proceso dinámico en el que los fosfolípidos y proteínas están en continuo movimiento entre ellos. A continuación, les enseñaremos la maqueta que hicimos en forma 3D. Y les explicaremos las funciones de la membrana, la estructura y sus partes. Los componentes de la membrana. Actualmente el modelo aceptado de forma general es el de mosaico fluido propuesto por Simon Jonathan Singer y Gardner Nicholson en 1972. Según el modelo, los constituyentes básicos de la estructura de la membrana se componen por fosfolípidos que se encuentran en la estructura principal de la membrana, colesterol incrustado entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos de la membrana, proteínas integrales incrustadas en la bicapa de fosfolípidos pueden o no extenderse a través de ambas capas, proteínas periféricas en la superficie interna o externa de la bicapa de fosfolípidos pero no incrustadas en su interior hidrofóbico, carbohidratos unidos a proteínas o lípidos en la superficie extracelular de la membrana, formando glicoproteínas y glicolípidos. Y tiene una parte hidrofílica que ama el agua y la otra parte es hidrofóbica que odia el agua. ¿Cuáles son las partes de la membrana plasmática? Se constituyen por proteínas, glúcidos, esteroles, citoesqueletos y glucolípidos. En el área de las proteínas consisten en moléculas complejas que son importantes para la estructuración y la función de células. En el área de los glúcidos son una clase de nutriente más usualmente conocido como carbohidratos o azúcares. En el área de los esteroles se conoce con este nombre al conglomerado de alcoholes que son denominados monhidroxílicos policíclicos. Están muy difundidos en el reino vegetal y animal. En el área del citoesqueleto es un descrito como complejo y denso entramado intracelular conformado por fibras alargadas de actina. Esta parte de la membrana suele estar unida a las proteínas integrales y se cree que son los carriles mediante los cuales dichas proteínas circulan por la membrana plasmática. Y en el área de los glucolípidos consisten en lípidos de membrana que tienen carbohidratos en los conglomerados de cabeza polar. La membrana plasmática tiene una serie distinta de funciones. Una de ellas es delimitar la célula, o sea que define y protege la célula de su entorno, separándola fuera de la dentro de una célula de otra. Es la primera barrera de defensa en caso de agentes invasores como los virus. Otra sería la administración de nutrientes. La selectividad de la membrana da paso a sustancias deseadas y lo niega a las indeseadas, sirviendo de filtro, que permite desechar toxinas y desechos metabólicos como el dióxido de carbono. Otra sería la preservación de la vida. La membrana plasmática procura mantener estable la concentración de agua y de otras sustancias en el citoplasma. Esto implica también conservar su nivel de pH y su carga electroquímica. Otra sería la comunicación celular. La membrana plasmática es capaz de reaccionar transmitiendo información al interior de la célula
y poniendo en marcha procesos bioquímicos determinados, como la división celular, el movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas. Y por último, el desplazamiento celular. En algunos casos la membrana plasmática se alarga y permite la aparición de flagelos o cilios que permiten a la célula desplazarse físicamente. Como ya se vio anteriormente, la membrana plasmática o membrana celular es una barrera selectiva que está presente en toda célula, delimitándola. Este equilibrio lo logra regulando la entrada y salida de muchas sustancias, actuando a través de una permeabilidad selectiva, es decir, seleccionando las moléculas que deben entrar y salir de la célula.